Buenas noches, viajeros y viajeras de Yarinyuki, tribu Yarinyuki, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar dominical con la profesora Edith Ruiz Rodríguez, quien hoy nos viene a compartir acerca del turismo cultural y el Camino Rojo. Buenas noches, Edith, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Muy buenas noches, Samuel, y muy buenas noches a todos y gracias por invitarme. Muy bien, Edith. Voy a compartir la presentación. Listo, Edith, adelante. Muchísimas gracias, Samuel. Es importante que nosotros, para poder hablar acerca del turismo, sabemos de antemano que es un desplazamiento, pero la importancia que vas a desplazarse ahora no simplemente es por cuestiones en las cuales va enfocado para el turismo de sol y playa o probablemente para algún, no sé, algún lugar recreativo. En la actualidad, este desplazamiento ha permitido que muchas personas se vayan de su lugar de origen para conocer otros lugares y tiene que ver con un aspecto muy importante y ese es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy, el Camino Rojo. La siguiente, por favor, Samuel. Bueno, pues antes de poder entrar completamente en esta materia, vamos a ver algunas definiciones, como es el caso del turismo, qué es cultura y también qué es el Camino Rojo. La siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos nosotros que en el caso de turismo va a ser un fenómeno en el cual se involucra justamente la sociedad, la cultura, la economía. Y como habíamos platicado, es un desplazamiento de personas de países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Y esas personas se les van a denominar viajeros, que pueden ser bien turistas o excursionistas, residentes o no residentes. Y el turismo abarca sus actividades y algunas de las cuales suponen un gasto turístico. Esta definición la podemos encontrar nosotros por la Organización Mundial del Turismo. La siguiente, por favor. En el caso de cultura, va a ser todo aquel que es el modo de vida, de costumbres, el conocimiento y el grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época o grupo social. Y en el caso de la cultura popular, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es el conjunto de manifestaciones que se expresa la vida tradicional de un pueblo. En resumen, podemos decir que cultura va a ser todo aquello que nos va a representar a nosotros como grupo, como persona, como nación, ¿sí? Es aquello que nos hace característicos, que nos hace tan diferentes uno del otro. Bueno, pues ahora tenemos que cuando nosotros juntamos el caso del turismo cultural, es decir, cuando nosotros ya enlazamos diferentes definiciones, vamos a poder ver que ya en conjunto el turismo cultural se va a definir como aquel viaje turístico que va a ser motivado, como habíamos dicho, para poder conocer, para poder comprender o disfrutar el conjunto de distintivos elementos espirituales, materiales e intelectuales o también afectivos que pueden caracterizar a ese grupo de personas, como habíamos dicho es aquello que nos va a ser único. También en este estudio que vamos a ver ahorita, quise mostrarles primero las definiciones, es decir, aquello que tenemos nosotros un documento y que nos permite conocer o entender, ¿sí? Más a fondo, porque lo que viene más adelante, digamos que no está en papel, sino que se transfiere de generación en generación. Entonces, por eso nos vamos ahorita pianito. El turismo cultural se han hecho varios estudios y uno de ellos, justamente de donde he sacado esta información, es de una propuesta, de un trabajo que se hizo para el Fondo Sectorial del CONACYT en Senectur, y ahí están los datos, el proyecto número, bueno, ahí está todos los datos como tal, y nos vamos a dar ahorita cuenta de cuáles son estos resultados que se derivaron de este informe. La siguiente, por favor. Sí, ya, perfecto. Y pues bueno, es decir, aquellas personas que se van a motivar no por el simple hecho de ir al turismo de sol y playa o también algún festival como tal, sino que podemos observar que en este resultado el mercado nacional, es decir, nosotros, sí, los que estamos aquí en México, nos vamos a desplazar solamente con un 14% y en el mercado internacional con un 15%. Los turistas que son ocasionales son aquellos en los cuales, por ejemplo, vamos nosotros a algún lugar y sabemos de antemano que vamos a disfrutar de unas
excelentes vacaciones, pero también encontramos que dentro de ese lugar puede estar una zona arqueológica, puede haber algún lugar histórico y nosotros decimos, oye, qué bien, ya estoy aquí disfrutando del sol, la playa o de este lugar tan hermoso. Pero sabes que aparte de esto, no solamente es la belleza, sino también hay que ver nosotros que este lugar es interesante, qué nos quiere mostrar, ¿ok? Entonces, aquellas personas que son ocasionales, es decir, que van como un valor agregado, pues bueno, simplemente en México es un 43% y en el caso del mercado internacional es un 81%. Como podemos ver, simplemente en estos porcentajes, ¿sí? Eh, podemos realmente ver que el mercado internacional en serio es una gran potencia, ¿sí? Para lo que es el turismo cultural. Ahora, de las actividades que se realizan en los destinos turísticos, que tienen obviamente su tendencia con temas culturales, podemos ver que el mercado nacional, es decir, nosotros como nacionales, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, nos gusta probar la gastronomía local. Creo que el hecho de la gastronomía como tal en México es bellísima y aparte tiene unos sabores, bueno, sensacionales. Entonces creo que es algo que nosotros siempre vamos como con ese tema, ¿no? Es algo por lo cual nosotros podemos desplazar. También recorrer algunos centros históricos, comprar artesanías y conocer algunos monumentos o simplemente admirar la arquitectura. En el caso del mercado internacional, también está la gastronomía local, está el comprar artesanías, disfrutar del sol y la playa, pero también tener estos recorridos históricos por las calles. Entonces vemos que hay ahí como cosas que sí tenemos en común, pero ellos sabemos de antemano que en el caso de las artesanías tienen hasta un poder adquisitivo un poquito más alto que el del promedio mexicano. La siguiente, por favor. En los medios en los cuales se informa a los turistas para saber cuál es la decisión de su viaje, podemos ver que el mercado nacional, ellos van a estos destinos por recomendación de familiares o amigos, por internet o por un anuncio de televisión. En el caso del mercado internacional, sí, el principal motor que los lleva justamente a desplazarse va a ser a través de internet, revistas especializadas o anuncio de televisión. En cuanto a los factores para seleccionar los destinos, se va a encontrar que en el mercado nacional tienen actividades en el destino, la cultura, la historia o también el clima. Y en el mercado internacional puede ser un factor determinante el clima, es decir, hay algunos lugares que tienen un mejor clima, es decir, por ejemplo, en el caso de los europeos que de repente están muy hacia el norte, ellos cuando quieren algo diferente se van a climas que son más cálidos, ¿sí? Y también involucra muchísimo los precios y las actividades en el destino. En lo referente al gasto, podemos observar, simplemente vean el cuánto es el gasto del mercado nacional. Son 2,008 pesos, que es aproximadamente lo que una persona, un turista nacional, es lo que gasta en promedio. En el caso del mercado internacional, ellos gastan en promedio, ¿sí? $1,000. ¿Sí? O sea, realmente vemos justamente que hay una diferencia y por eso es importante que nosotros cuando veamos, hay unas tablas que podemos encontrar nosotros en la página web de la OMT. Yo siempre los invito a que cuando ustedes tengan alguna pregunta con respecto a estos datos, siempre se vayan a estas páginas oficiales. La OMT nos dice, México puede estar en el lugar 7, en el lugar 8, pero estamos en el lugar 30 y tantos en cuestión de turismo. Entonces decimos, ¿cómo puede ser posible que México esté en dos tablas al mismo tiempo y en posiciones diferentes? Esto es muy sencillo. Esto es debido a que México, sí es cierto que lo visitan muchos extranjeros, pero aquí nosotros podemos ver en esta tabla justamente que los extranjeros son los que gastan, ¿sí? Más por cuestión de turismo, pero no significa exactamente cómo nosotros podemos ver cuánto es lo que se gasta en turismo por las noches de hotel que se ocupan. Y en el caso del turismo mexicano, cuando nosotros nos desplazamos, es decir, que vamos a Acapulco, vamos a Cancún, vamos a algún lugar, hay ocasiones en que este tipo de turismo no gasta en hoteles, sino que se va y se queda en la casa de un amigo, no sé, alguien le renta, por ejemplo, alguna casa del Infonavit, etc. Y en el caso del turismo extranjero, ¿sí? Hay algunos, como en el caso de españoles o también algunos argentinos, tienen familiares aquí en México, pero la gran mayoría cuando viene, ellos sí rentan estas habitaciones. Entonces, por eso es que vemos justamente la diferencia entre por qué
gastan más los extranjeros en cuestión del turismo nacional, ¿vale? Y ya por último, podemos también ver que en el mercado nacional, sí, a ellos les gusta más lo que es la gastronomía local, las zonas arqueológicas y la artesanía. En el mercado internacional, la gastronomía, les encantan las ceremonias religiosas y eso es justamente nos da pie para poder irnos justo a nuestro siguiente tema, con las peregrinaciones y las procesiones. Ellos les encanta, ¿sí? A los extranjeros ver esta parte del sincretismo del mexicano. Y por eso me di ahorita la tarea de explicarles todo esto para poder ya entrar en materia con el Camino Rojo. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya vamos a ver nosotros que el turista, con respecto a las definiciones de la UNESCO, recordemos que México es considerado como un país que no solamente tiene la gran industria turística, sino también tiene menciones por parte de la UNESCO por ser patrimonio de la humanidad. Entonces, la UNESCO nos habla acerca de que el turismo cultural son aquellas excursiones a la medida y una manera informada de otras culturas, ¿sí? Y lugares para aprender acerca de su gente, estilos de vida, patrimonios y artes, que están genuinamente representados por valores en un contexto histórico, lo cual conlleva tener una experiencia por lo diferente. Y es lo que vimos en las gráficas, bueno, en los porcentajes que vimos anteriormente. Vimos que esto les gusta muchísimo a los extranjeros. La siguiente, por favor. Bueno, pues el camino rojo va a ser el camino espiritual que va del corazón. Es una filosofía de vida que heredamos de nuestros abuelos milenarios. Es lo que vivimos día con día, es el camino del espíritu, del amor, de la compasión y de la humildad. Es aquel que nos enseña a enfrentar nuestra propia oscuridad, nuestro enemigo interno, para lograr brillar en nuestra propia luz. Como ya vimos, todas aquellas definiciones anteriores, que es turismo, turismo cultural, para la OMT, que es desde la RAE, desde la UNESCO, ya vimos que todos ellos tienen sus definiciones. En el Camino Rojo, ¿sí? No vamos a encontrar aquí la definición, no vamos a encontrar el APA de qué es el Camino Rojo, ¿no? Porque estas definiciones, como les había platicado, van de generación en generación. Entonces, esto, cuando nosotros hablamos, de hecho, hay un término que va a ser muy común, que nosotros vamos a escuchar acerca de los abuelos, pero no estamos hablando de nuestros abuelos carnales, ¿sí? De mis abuelos paternos o maternos, ¿sí? Que yo tengo, sino estamos hablando acerca de nuestros ancestros. Esta información que se nos va quedando a nosotros, ¿sí? Que va pasando de generación en generación, como les digo, no va a haber un libro, no va a haber algún códice probablemente, o igual y sí, ojalá y sea, pero si no, esto se va dando en una transmisión oral. Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, esto es un factor determinante en los últimos años en los cuales muchos extranjeros han venido a nuestro país justamente para entender qué es el Camino Rojo. Debido a grandes desarrollos que se han tenido en nuestro planeta, en el desarrollo simplemente como ser humano, hemos podido observar un cambio justamente en el ser humano, en necesidades en las cuales vamos nosotros en el trabajo día a día, por ejemplo, y esperamos en algunas ocasiones a que llegue el viernes y dices, genial, llegó el viernes, me voy a ir con mis amigos al bar, me voy a gastar igual algo de la quincena porque me lo merezco, lo que sea, ¿ok? Pero hay ocasiones en que en el día a día en el trabajo, y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, y llega un momento en las personas en que uno se pregunta a sí mismo, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que tengo en la vida? ¿Esto es suficiente para mí? Y de repente muchas personas, ahí es donde empieza justamente el preguntarse de, ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Me basta con todo lo que tengo? ¿Es suficiente para mí tener una cuenta en el banco? Tengo una familia hermosa, tengo salud, pero ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué me siento incompleto? Y ahí es donde justamente vamos a poder ver que nos hace falta el crecimiento espiritual, es decir, convertirnos en guerreros. Si ustedes buscan información en internet acerca de qué es el Camino Rojo, se van a encontrar como en estas imágenes de personas que van a círculos de danza, en los cuales
vamos a poder ver que tienen ciertas vestimentas y aunque ustedes no lo crean, tienen ellos ciertos rituales. La siguiente, por favor. Dentro de este tipo de manifestaciones artísticas, vamos a poder encontrar que las bases del Camino Rojo, es decir, esta información que se va transmitiendo de generación en generación, van a estar inspiradas en algunas creencias encontradas, ¿sí? Con enseñanzas amerindias. ¿Esto qué significa? Hay una historia en la cual nos dicen que todas estas ceremonias que se realizan en la actualidad se desarrollaban antes de que llegaran los europeos y que como ellos se dieron cuenta de que todo estaban destruyendo, ¿ok? Se hizo una especie de una comisión, hagan de cuenta, y se permitió que esta información se la llevaran justamente hacia el norte con nuestros hermanos, los nativos americanos. Y también de por ahí hay alguna información en la que dicen que hasta el tesoro de Moctezuma, que anda por allá perdido en Utah o en Texas. Bueno, pero más que nada, digamos que es una mezcla, ¿ok? Entonces, por eso dice que son enseñanzas amerindias. Es una tradición que se compartió desde Alaska hasta la Patagonia y que es muchísimo más antigua que las religiones prehispánicas más renombradas según algunos estudios, como también el chamanismo en los pueblos originarios en América y sus ceremonias sagradas llamadas como la danza del sol, que se practican desde hace más de 3000 años. Entonces, podemos ver nosotros que en México, ¿sí? No solamente en México, sino también en el norte, hay diferentes círculos de danza. A estos círculos de danza se les llama danza del sol, aunque también hay danza de la luna. La siguiente, por favor. Se retoma en estas danzas algunos corrientes que podríamos llamarla como el New Age, como les había dicho, y créanme que esta forma de tener como una mezcla, ¿sí? Entre lo viejo y lo antiguo, y lo nuevo, perdón, vamos a tener como una mezcla y se le va a llamar el New Age, ¿sí? Donde vamos a retomar lo pan-indian y también lo vamos a mezclar con algo llamado neomexicanidad. Y entonces da como resultado el camino rojo, que es aquello que se busca relacionarse como por ejemplo en representaciones del espíritu, del gran espíritu, como es Huancantanga. Para algunos lakotas representa justamente al espíritu creador. Es para él como, hagan de cuenta, como el Padre Cielo, los espíritus justamente de los que ya han fallecido y que también se convierten en espíritus, en líderes espirituales de acuerdo justamente con aquel trabajo que han venido a realizar en la tierra y son ancestros que nos guían justamente con los seres del poder de la naturaleza. Por eso es que vamos a ver representados como en esta imagen a las personas, al gran espíritu, y que está acompañado justamente con aves o también con algunos animales de poder. Y como les decía, estos vienen desde los nativos americanos y que se van a ver de alguna forma mezclados con la tradición propia, como en este caso aquí en México. La siguiente, por favor. Según la cosmovisión, en este caso los Lakota, Sioux, Wakantanka es el gran espíritu o la fuerza creadora de todo lo existente, el gran misterio de la vida, y etimológicamente hablando, Wa determina todo lo que es, con lo que se puede hacer algo. Kan va a ser o va a definir todo aquello que es perdurable, y que cuando nosotros juntamos esta palabra va a trascender en una traducción, perdón, y recobra un significado abstracto que va a representar, como en el caso de los dioses cristianos, bueno, el dios cristiano va a ser como un dios o de acuerdo a lo que ustedes crean, bueno, va a ser como el gran espíritu, el creador, el que nos da la vida, ¿vale? La siguiente, por favor. También existen términos dentro de este círculo de danza, en donde, como les había platicado, estos términos de los abuelos, pues bueno, nos van a hacer referencia a la abuela luna, que es la parte femenina, y al abuelo sol, que es la parte masculina. También dentro de varias religiones o sectas podemos ver que existe el término de la dualidad, es decir,
que existe lo masculino, que existe lo femenino, que existe lo blanco, que existe lo negro, ¿sí? Les digo, este término de las dualidades, ¿sí? No solamente es exclusiva justo de estos términos, pero aquí lo vamos a ver reflejado justamente con la abuela y con el abuelo. También están representados lo que son las razas, es decir, la raza roja, que va a ser representado por aquellos pueblos en los cuales nosotros nos encontramos aquí en América, sí, por eso a ellos les llamaban los pieles rojas, a los nativos americanos, la raza amarilla, que va a ser representada por las culturas en Oriente, la raza negra, que van a ser aquellos que tienen obviamente la pigmentación oscura en su piel, y la raza blanca que va a ser representada por los europeos. Se dice, hay una historia en la cual toda esta información acerca de cómo se puede desarrollar el ser humano, se supone que quedó en manos justamente de la raza blanca y que esta raza traicionó a los demás. Les digo, estos son algunas leyendas o algunas historias que se tienen, pero pues obviamente no se ha comprobado, ¿sale? Pero están representadas justamente cada una de nuestras razas. También algo muy importante dentro de las ceremonias que se realizan en estos círculos de danza es los rituales que tienen que ver con el tabaco. El tabaco es sagrado, de la misma forma que algunas otras medicinas que al ratito también vamos a platicar. Bueno, pues estas razas, no hay hombre, ¿sí? No hay alguien que esté más alto que el gran espíritu. Y por lo tanto, solo hay espíritus que nos van a conceder a nosotros más experiencia y sabiduría. Pero esto significa que nosotros hemos venido a esta tierra a poder tener un crecimiento espiritual. El hecho de que nosotros estemos aquí no significa que fue un hecho fortuito, sino que nosotros elegimos este tiempo y este espacio porque hemos venido nosotros a aprender algo, ¿sí? O que alguien más, ¿sí? Tiene que aprender de nosotros. Es decir, estamos interconectados. La siguiente, por favor. Bueno, pues el camino rojo va a ser la disciplina de vida en las cuales hay que unirse a un grupo de danzantes, en este caso del sol, y asistir periódicamente a danzar. También hay ceremonias de temazcal en el inipi, o también llamado tipi. Hay búsquedas de visión en las cuales yo lo que voy a platicar es a partir de mi experiencia que he tenido en estos círculos y también, no solamente mía, sino también de mi hermano, que es justamente quien está más metido en esto. Y que pues bueno, él nos ha dado muchísimas enseñanzas por la forma en cómo él transmite esta información. Entonces, pues bueno, las ceremonias de temazcal, esas sí las he tenido, de hecho voy muy seguido. Es un trabajo justamente, y se los he dicho a varios estudiantes, es como ir al psicólogo. Es donde nosotros estamos trabajando a niveles espirituales. Si hay personas que pueden tener problemas de ansiedad o tal vez de nerviosismo, hay ocasiones que en estos temazcales no solamente vamos a trabajar con temperaturas muy altas adentro del temazcal, sino también a veces el de que no ves nada, ¿sí? Porque está completamente oscuro. Entonces ahí empiezas a trabajar tu mente y me quiero salir, y simplemente te dicen, no puedes salir, ¿no? Hay otras ceremonias también en las cuales, como es la búsqueda de la visión o también la imploración por una visión, en las cuales se prepara a una persona, pero esto ya es cuando nos vamos a meter de lleno, ¿sí? A lo que es el camino rojo, es decir, del gran guerrero, en donde en estas danzas eh, se dejan 4 días a la persona sin alimento y de preferencia tampoco sin tomar nada de agua. Y solamente se les permite, se les va a dar se les siembra, se les llama así, estos rituales a los que yo puedo tener la oportunidad de visitarlos, de verlos, es en una montaña que está en Ocuilan, en el Estado de México, muy cerca de Chalma. En este lugar, hagan de cuenta que es un
es un lugar hermoso, lleno de muchos, muchos árboles, y se le planta a la persona, es decir, se les da como 1 o 2 metros cuadrados, ¿sí? A la intemperie, y solamente se les ponen unos pequeños plásticos encima por si llega a llover, pero, y ahí se les pone como unos, son unos saquitos que van envueltos con ciertas hierbas, y tienen un ritual para poder hacerlos. Entonces, hagan de cuenta que es como una especie de cerco, y de ahí no pueden salir. Entonces, cuando se planta a este neófito, es decir, al iniciado, va a tener, pues, muchas visiones, se le va a presentar muchos animales que justamente ellos van a implorar porque esos animales o esas divinidades o espíritus, como ustedes le quieran llamar, les van a llevar un mensaje oculto. Y entonces están ahí ellos justamente en estos ayunos que son prolongados y en algunas ocasiones se los llevan justamente, los sacan, ¿sí? Solamente para ir al temazcal. Entonces realmente es cuando el cuerpo se lleva al extremo. Y en ese inter justamente es cuando se tiene la visión, perdón. Y ahí es donde te dicen, bueno, cuenta mi hermano que se le presentaron como ciertos animales y también tuvo como la visión justo de personas que nunca conoció, o sea, simplemente se le presentaron, pero que le empezaron a decir cosas en las cuales él tenía que superar y que tenía que ser justo o que estaban involucrados con sus sentimientos o con la forma en cómo él estaba desarrollándose en esta vida. Entonces les digo, realmente créanme es que es sorprendente, ¿no? Cada año se van haciendo este tipo de visiones y también tanto hay hombres como también hay mujeres. Entonces, ustedes están cordialmente invitados y si ustedes tienen este interés por tener una visión, pues adelante, ¿no? Y esto se hace dentro de las mismas danzas del sol. Y pues bueno, estas danzas del sol fueron prohibidas en algunos casos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, por los invasores europeos, pero esta información, como les había comentado en un principio, fue rescatada y fue llevada justamente por una peregrinación, ¿sí? Desde aquí, desde el centro de México, para que nuestros hermanos en Dakota del Norte pues pudieran resguardar esta información. Y pues estas ceremonias van a formar guerreros, pero no cualquier tipo de guerreros, sino que realmente este tipo de ceremonias nos llevan a nosotros a tener una transformación justamente en cómo nos estamos llevando el aquí y el ahora, el tiempo. Es decir, como les decía, hay este trabajo de que ok, me espero mi quincena, me voy con los amigos y dices, ¿esto es todo en la vida? No, las personas se empiezan a sentir vacías o han visto, por ejemplo, muchos actores o cantantes que de repente dices, bueno, este amigo o esta amiga tiene tanto dinero, tiene fama, tiene fortuna, tiene su familia, o sea, tienen cuerpos sensacionales y aún así empiezan a perderse en el camino, ¿no? Justamente es esa parte espiritual. Entonces, en esta vida, como les digo, no solamente venimos a trabajar lo que es lo humano, lo monetario, sino también venimos a nosotros a hacer una misión. Es decir, nosotros tenemos algo que hacer en esta vida y por eso estamos aquí y ahora. Y les digo, no es nada fortuito. No existen las coincidencias en esta vida, ¿sí? El hecho de que ustedes estén conectados y les agradezco mucho su presencia, el hecho que ustedes estén conectados ahorita aquí y estén escuchando esta información es porque probablemente este mensaje tenía que llegar a ustedes. Entonces, cuando nosotros nos estamos nos estamos iniciando en el camino del guerrero, vamos a pelear o vamos a identificar nuestros egos. Aquello justamente, como decían, en el antiguo cristianismo, que del lado derecho tenemos nuestro angelito y que nos dice qué es lo bueno, qué es nuestra conciencia, qué es lo que hay que hacer, y del lado malo, el lado izquierdo, sí que también nos dice, no, pórtate mal, sí. Bueno, pues hagan de cuenta, sí, que lo que es este tipo de espiritualidad del camino rojo no existe como que el demonio, como en el cristianismo podríamos encontrarlo, sino más bien es el ego, es aquello, ¿sí?
que justamente te hace pelear con los demás, que te hace sentir superior, que nosotros solamente buscamos aquello que es monetario y que nos permite simplemente vivir nuestra vida nada más así, y les digo, vacía. Entonces, justamente en este tipo de ceremonias es cuando nosotros nos hacemos conscientes de nosotros mismos, tratando de corregir nuestros defectos, porque todos tenemos defectos. Pero el problema es que sabemos que tenemos estos defectos, pero decimos, así está bien, así me ha funcionado, porque voy a cambiar, ¿no? Y cuando nosotros nos reconocemos como guerreros, podemos tener un pacto con nosotros mismos y poder corregir, porque el principal enemigo es uno mismo y hay que vencer las fuerzas contradictorias que luchan dentro de nosotros. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí les muestro algunas fotografías de experiencias que he tenido en lo personal, ¿sí? Justamente en esta sagrada montaña que es en Ocotlán, en el Estado de México. Y como les digo, este es un lugar rodeado de muchos árboles, es un lugar precioso. Y en la fotografía que tenemos al lado derecho, bueno, de mi lado derecho, es una ceremonia de Hikuri en la cual vino un maracame, y pues bueno, en estas ceremonias nosotros no podemos tomar fotografías durante las ceremonias, esta ya fue al finalizar, ¿sí? Porque obviamente le quitamos lo sagrado y ahorita también vamos a hablar acerca de este tipo de rituales. En la actualidad, hay muchas personas que, como les decía, no solamente los nacionales, sino también extranjeros, vienen a nuestro país para poder vivir este tipo de experiencias. Y el hecho de desplazarse, ¿sí? Ya conlleva el tomar un avión, el hospedarse en un hotel, el comer en un restaurante. Bueno, pues eso, ¿sí? Va a hacer que la industria turística, ¿sí? Tenga un desarrollo. Bueno, pero su motivación justamente es para poder estar en este tipo de ceremonias, porque probablemente, y eso nos ha pasado en Ocotlán, hemos tenido no solamente nacionales, visitantes nacionales, sino que vienen, se los juro, vienen desde Japón, vienen de Australia, vienen muchísimos alemanes y ellos vienen a la danza, ellos vienen a la danza del sol, porque ellos quieren encontrarse a sí mismos. Entonces, todas las definiciones que vimos anteriormente, sí, ellos dicen, no sé por qué, o sea, el simple hecho de estar ahí observando la ceremonia, pues sí está fantástica, pero yo quiero ser parte de eso. Tienen una necesidad por descubrirse, por saber si el camino rojo, ellos que están por entrar, sí, que se quedan en este lugar para poder hacer su visión, podrían llegar a tener un cambio en sus vidas. Entonces, hay mucha gente que viaja por la ayahuasca, por las ceremonias de diferentes, por ejemplo, en el jicuri, que es donde se consume el peyote, lo hacen de una forma como si fuera algo, no sé, ay, ¿cómo le llaman este término? Algo de diversión. Y no, he ahí el problema, porque hay muchas personas que, aunque ustedes no lo crean, se quedan en el viaje. ¿Sí? Porque no está dirigido por personas que realmente sepan utilizar este tipo de, no son drogas, se le llama medicina. El problema está cuando las personas consumen, ¿sí? Esto de forma, les digo, como si fuera agua, como si fuera una cerveza, ¿no? Y no le dan la seriedad que se debe. Entonces, por eso les digo, van a ustedes, si ustedes buscan en internet fotografías de algunas ceremonias, van a encontrar muy pocas, pero esto es debido a que es algo sagrado. Entonces, pero créanme, es algo sensacional. Ojalá y ustedes tengan la posibilidad, cuando su corazón, su alma les llame, van a poder tener, estar en estas ceremonias y créanme que les va a cambiar la vida. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les lleva a muchos nacionales y extranjeros a poder visitar este tipo de ceremonias? Pues bueno, una es la necesidad del conocimiento, la curiosidad y el asombro, y el poder decir, wow, esta ceremonia, el maracame, los cantos que estoy escuchando, el consumo de ciertas plantas, como por ejemplo la ayahuasca o los niños santos,
Pues eso es una cosa, ¿ok? También encontrarse con uno mismo, que es cuando ya decimos que vamos a entrar en este camino de espiritualidad, el ver más allá de los dogmas estipulados por la religión en donde nacimos, y eso se los digo también como experiencia propia. Hay ocasiones que en la religión en donde nacemos tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas y de repente vamos con quienes son nuestros líderes religiosos y no te saben explicar. Entonces, en ese camino que nosotros tenemos, vamos entrando probablemente en una religión, vamos en una secta y somos de esta manera autodidactas y vamos teniendo nuestra propia experiencia y vamos teniendo nuestras respuestas, aquello que anhelamos. Entonces, por esto, les digo, como un cambio que se está dando ahorita en la humanidad, en la que simplemente estos dogmas se están quedando como que, sí, entiendo, nací como cristiano, nací como judío, nací como musulmán, pero ¿sabes qué? Me gustaría conocer justamente qué es esto del camino rojo, cuáles son sus expectativas, qué es lo que tengo que aprender, tengo que dar un diezmo, o sea, el simple hecho de tener esta curiosidad, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros el tener mayor conocimiento. Cuando nosotros nos enfrentamos a aquello que en su momento es algo oscuro, que no lo conocemos, nos da miedo. Pero cuando nosotros lo vemos y decimos, oye, pues esto no suena tan raro como lo que nosotros hacemos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro templo. Esto es algo parecido, pero pues con diferente nombre. Es cuando le perdemos el miedo, ¿sí? Y entonces decimos, sí, todo es lo mismo, sino nada más que con diferente nombre. También en este camino, ellos lo que buscan es encontrar respuestas. Como les digo, hay ocasiones en que te dicen, no, lo que pasa es que tú tienes muchas dudas, pero esto es porque eres una mala persona, ¿no? Y dices, no es cierto, o porque te falta fe. Dices, no, no necesariamente, simplemente quiero que me expliquen de una forma más lógica por qué pasa esto, por qué esto, por qué esto, o sea, ¿por qué, no? O sea, y simplemente el dogma donde nacimos, pues no nos da respuesta. Y también otra forma de que vienen los viajeros a este tipo de ceremonias es para identificarse. Hay ocasiones, no saben ni ellos por qué, pero se sienten identificados con las personas, ¿no? Y como les digo, vienen personas de Japón, vienen personas de Alemania y dicen, me cuesta trabajo, ¿sí? El español, pero me siento muy bien aquí. No sé por qué la vibra con ellos, o no les ha pasado de repente que conocen a alguien y dicen, me pareces tan familiar como si te conociera desde antes. Bueno, pues justamente pasa eso. Y no solamente con las personas, sino de hecho también con justamente estos rituales. Dices, como que ya lo viví, como que lo conozco, como que no se me hace diferente, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las motivaciones. La siguiente, por favor. Bueno, pues la danza del sol, como les decía, estas son imágenes de Ocotlán. Está en el Estado de México, muy cerca de lo que es un lugar también muy importante para la Iglesia Católica, que es Chalma. Está muy pegadito. Y en esta danza del sol es un rito difícil, en el cual, como les había platicado, son 4 días sin comer ni beber, y se quedan a la orilla de este cerro sagrado. Y pues bueno, cuando terminan, en este lugar hay un árbol, sí, muy, muy, muy grande, y se les amarra, eso yo ya lo vi, se los juro, se les amarra de aquí o de también de la espalda, se les perfora se les levanta, sí, y entonces tienen que ser como el aleteo de un águila. Entonces, el tiempo que ellos están arriba, los levantan, sí, ellos tienen que hacer este aleteo. Y posteriormente, cuando baja, ¿sí? Obviamente, pues es la sangre. Y justo es lo que están haciendo estos guerreros, están ofrendando su sangre, están ofrendando estas cicatrices que quedan. Hay una persona, cuando ya bajan a la persona, ¿sí? De hacer este sacrificio, es un médico cirujano, el cual inmediatamente empieza a cauterizar las heridas para que no tenga una hemorragia de sangre. Y hay, se los juro, son muchísimas personas las que están alrededor de este círculo y todos están vestidos de rojo. Justamente esa es la danza. Bueno, aquí nos dice que
cuando son atados al árbol, les digo, hacen este aleteo y ya cuando los bajan lavan las heridas y después de ahí todavía los meten al temazcal para que todavía tengan esta purificación. Eh, ellos dicen que lo que nosotros tenemos justamente es temporal y prestado. Entonces, por lo tanto, hay que ofrendarlo justamente al Gran Espíritu. Ofrendamos la sangre para honrar justamente a nuestra tierra. La siguiente, por favor. Y al final les quedan estas heridas, justamente como podemos ver en esta imagen. Digamos que cuando tienen estas heridas, hagan de cuenta que es como, como, no sé, como a los militares, por ejemplo, cuando tienen como ciertos grados, en su uniforme, bueno, pues ellos lo ven justamente aquí en el pecho, también en la espalda, y en el caso de las mujeres lo tienen aquí en los brazos. Y les digo, justamente son estos rituales. De hecho, en mayo, me parece, no tengo la fecha exacta, pero en mayo justamente es cuando se hace esta celebración en Ocuilan y van los guerreros a hacer esta purificación. Al final, en esta imagen en la que vimos anteriormente, todos ellos, ¿sí? Están todos los guerreros y guerreras, están adentro de este círculo vestidos de rojo y están haciendo este levantamiento. Y ya todos tienen así sus heridas, y posteriormente nos invitan a nosotros, que estamos ahí observando esta ceremonia, nos invitan a sanar. Entonces, los que estamos ahí, entramos descalzos y ellos llevan unas, eh, ay, ¿cómo se llaman? Unas plumas, en las cuales nos limpian a nosotros. Y con esto, justamente, ellos nos dan como la oportunidad de sanar alguna herida que puede ser tanto física como emocional. Pero estas son como las cicatrices que quedan justamente de la batalla. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tengo justo una foto con mi hermano, que como les digo, él es quien está ya en este camino rojo. Él ya hizo su visión y nos invita justamente a que nosotros vayamos a estas ceremonias. Aquí tenemos también en la otra fotografía también personas que simplemente vamos a observar porque no sé, queremos conocer más qué es lo que está pasando ahí y todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, ahí no hay credos de que, ay, porque tú eres de este color o porque tú eres de esta religión. No, ahí todos son iguales. Y no solamente se hacen estos círculos de danza, sino también hay temazcales y alrededor de lo que es la montaña se llevan a cabo otro tipo de ceremonias, como las siguientes, por favor. Bueno, pues hay diferentes ceremonias, como es el caso de los temazcales, que les digo, se lleva a cabo justo en este temazcal, que es como el que podemos observar en la parte de hasta atrás. Hay temazcales que ya están hechos justamente con piedra o con ladrillo, y hay algunos otros temazcales en los cuales están simplemente hechos con carrizo, con algunas palmas, ¿sí? O con plásticos para que no se salga el vapor de las piedras calientes que se están evaporando, pero hay diferentes temazcales, ¿ok? También hay otro tipo de ceremonias que se pueden llevar a cabo, como es el caso de los niños santos o los pajaritos, que son los hongos alucinógenos. Y pues bueno, en el caso de Oaxaca, pues bueno, conocimos a una dama muy especial justamente que de hecho hasta se dice que algunos personajes importantes vinieron, ¿sí? Simplemente a comer estos niños santos. Pero como les digo, ahí es justamente donde nosotros tenemos que hacer hincapié de que la motivación justamente tanto de nacionales como de extranjeros tiene que ser realmente para hacer estas ceremonias con todo respeto porque es medicina. Otras ceremonias que se pueden llevar a cabo dentro de estos círculos de danza es la ceremonia del cacao, en el cual nos dan a nosotros cacao tostado. Esta ceremonia se lleva a cabo para poder limpiar nuestros sentimientos, nuestro corazón o si tenemos algún dolor justamente emocional, pues bueno, es excelente el cacao. Otra ceremonia es el sapo, donde también
hay un animalito en el cual se le quita cierta medicina que lleva en la espalda y posteriormente esta no la ponen a nosotros, también es un psicotrópico, pero como les digo, es una ceremonia, se tiene que llevar a cabo justamente con un chamán que sabe justamente llevar a cabo este tipo de rituales. Otra ceremonia que esta viene justamente desde Sudamérica, que es la ayahuasca, en la cual, pues bueno, sabemos de antemano que este tipo de ceremonias les digo, hay que tener mucho cuidado porque hay personas, de hecho aquí en México, y no solamente en México, sino también en otros países, en donde han visto una vez cómo se aplica o cómo se lleva a cabo la ayahuasca y dicen, ven, yo te doy la ayahuasca y se los juro que hay personas que han fallecido. ¿Sí? Han fallecido en la ayahuasca y entonces dicen, no, pero es que yo lo vi, que lo hicieron así, ¿por qué no resultó? Justamente es porque les digo, le perdemos el respeto, ¿sí? A esto que es sagrado. Entonces, la ayahuasca, al igual que las otras medicinas, también hay que tenerles mucho respeto. También hay otra ceremonia que se lleva a cabo con la salvia y también con la shanga, que es un tipo de DMT. También es un psicotrópico. Lo único que nos va a hacer este tipo de psicotrópicos, hagan de cuenta, si yo tengo un punto, yo estoy aquí, ¿ok? Y mi misión o lo que yo tengo que aprender sobre algo, ¿sí? Lo que sea, está acá. Si yo tengo que recorrer y tengo que hacer muchas cosas aquí para poder llegar a este punto, lo que hace este tipo de psicotrópicos o de medicina es simplemente acortar la distancia, es llegar de aquí a acá, ¿sí? En una línea recta. Es decir, lo que me va a hacer es estimular, justamente llamar a mi yo espiritual que anda por aquí, ¿ok? Para que pueda entender algo, ¿sí? Que está oculto y que yo no lo alcanzo a ver. Entonces, esto justamente es lo que me permite a mí tener este tipo de medicina. Que las otras personas lo utilicen para poder zafarse de sus problemas, de alguna situación que no quieran vivirlo, eso está mal, porque de repente ahí vamos a perder justamente la conexión con nosotros, con lo terrenal, y entonces se quedan en el viaje. Esta imagen que les puse son justamente de unos estudiantes que tengo, los cuales los invité y varios de ellos me decían, no, es que yo quiero probar que la ayahuasca y que yo quiero hacer esto. Y les dije, a ver, vámonos despacio. ¿Usted quiere aprender acerca de lo que es el camino rojo, lo que es el camino del guerrero? No lo voy a llevar directamente a la primera ceremonia. Vamos a llevarlo al temazcal, a ver si aguanta el temazcal, como se debe de llevarse, con sus cuatro puertas, con su maestro temazcalero, explicando cada uno de las puertas y por qué se lleva a cabo esto. No simplemente es meternos a un lugar donde hay mucho vapor y eso es todo, no. En el temazcal se va a trabajar. Y yo les dije, si aguanta usted el temazcal y va constantemente, entonces sí ya lo voy a poder llevar, no solamente yo, tengo muchos amigos, afortunadamente muchos maestros y guías espirituales que justamente saben de estos temas y yo los llevo, los contacto. Entonces ya puede, digamos, que dar el segundo paso, pero de ahí a que nada más por curiosidad y esto, no. Y muchos chicos, era su primera vez en el temazcal y créanme, en serio, tuvieron una excelente experiencia y hay algunos que dijeron, no, ¿sabe qué? La verdad es que no aguanté el temazcal, muchas gracias. Entonces le dije, ¿sabe qué? Hay que empezar a trabajar más justamente en usted. La siguiente, por favor. ¿Por qué la humanidad está regresando a lo que es el camino rojo? Bueno, pues el camino nos enseña que nosotros somos parte del todo, que ninguna criatura en este plano terrenal es menos ni más que otros, sino que buscamos el bien común para tener un mejor entendimiento. Es aquel que nos enseña a servir a otros, a ayudar, a ser compasivos, a ser generosos con nuestra energía y a compartir nuestra propia magia. Como les decía, hay ocasiones en donde, y más en la actualidad, los más jóvenes son los que están más interesados justamente en este camino rojo, porque ya no se quedan con la idea del dogma o con esa necesidad de simplemente trabajar y publicar en redes sociales o simplemente tener por tener. Llega un momento en el que dicen, ay, como que algo me hace falta, ¿sí? Y en ese
me hace falta, en ese buscar justamente, muchos se acercan al camino rojo, que es el camino del guerrero. La imagen que nosotros estamos viendo justamente es el interior del temazcal, en el cual pues se adorna justamente de esta forma tan hermosa, porque el temazcal es el ombligo, es lo sagrado. Cuando nosotros estamos dentro de un temazcal, es como si estuviéramos regresando a nuestro vientre materno. Por eso es que es tan calientito y por eso es que hay que trabajar mucho acerca de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Para ser guerreros del camino rojo significa entender que este sendero de aprendizaje, entrega, iluminación nunca va a terminar. Créanme, se los digo por experiencia. Aquella persona que les diga que tiene todas las respuestas del mundo, no le crean y huyan, porque esa persona está equivocada. Una persona jamás va a entender todo ni va a tener las respuestas, en serio. Somos aprendices y estamos en este camino que justamente es un constante conocer y conocer. Y probablemente ahorita a ustedes les interese esto del camino rojo. Habrá ocasiones igual y que dicen, sí me gusta esto, igual y ya después me voy a, no sé, aprender más acerca de los Rosacruces, por ejemplo, o sabes qué, me gusta más igual y entender algo que sea algo más nórdico. Ok, voy a aprender algo acerca de esto. Bueno, pues justamente es esto. La iluminación nunca va a terminar y es un camino que va a seguir justamente hasta que nosotros algún día partamos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a luchar y librarnos batallas día a día, siempre preguntándonos, ¿tiene corazón este camino? ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que yo estoy haciendo? ¿Tiene sentido que yo esté en este trabajo? ¿Me gusta? ¿Estoy haciendo algo que no solamente es por un bien monetario, sino que estoy haciendo algo en bien de la sociedad, de la humanidad? Ahí es donde nos empezamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Soy la mejor versión de mí mismo o puedo mejorar? Eso justamente es un inicio para el camino espiritual. El camino rojo es luchar contra las fuerzas que alteran el orden y buscar un balance con nuestro entorno y toda la naturaleza. Es servir, amar, fluir, crecer, ser humildes y entender que por nuestra sangre habla todo nuestro espíritu y el espíritu en general. Por eso es importante que les digo, no nos quedemos justamente con los dogmas con los que nosotros como personas, ¿sí? Nacemos y crecemos bajo de alguna tradición. De hecho, las personas que están dentro del camino rojo, los mismos chamanes nos dicen a nosotros, no te quedes solamente con esto que estás aprendiendo, ¿sí? Ya probaste ahorita el medicamento o la medicina del jicuri, bueno, pues vete a otras ceremonias, conoce a otros chamanes, visita otras montañas, visita otros círculos del sol, porque cada uno de nosotros va a tener un aprendizaje en cada una de estas experiencias. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿por qué se está dando este cambio? Pues justamente va de la mano con el cambio de la era de Acuario. La era de Acuario, según algunos astrólogos, nos dicen que la posición de los astros que tenemos en este momento es idéntica a como se tenía en la Edad Media. Entonces, por eso justamente lo de las pandemias y muchas otras cosas. Pero si ustedes recuerdan de la historia universal, podemos ver que esta evolución, esta transición de la época del oscurantismo, de la Edad Media, pasamos a un renacimiento, en donde en este renacimiento justamente el ser humano empezó a cambiar, ¿sí? Mientras que toda Europa estaba sumergida en el oscurantismo por un dogma que era el cristianismo y que no le permitía a nadie, sí, por lo menos pensar o que también si una mujer pensaba de forma diferente o actuaba no de acuerdo a lo que tenía el estatus de la iglesia, era quemada en la hoguera. Bueno, cuando va el momento del renacimiento, se retoma justamente la parte de los griegos, lo que es la filosofía, y por eso se da el renacimiento. Bueno, pues en esta era de Acuario, hagan de cuenta que es un renacimiento, pero no necesariamente en cuestiones, sí, como de ahorita como del oscurantismo, sino más bien es un cambio.
Es un cambio y es una transición en la cual vamos a estar nosotros de la era de Piscis a la era de Acuario, y en este lugar nosotros nos estamos haciendo muchas preguntas. Por eso es que, como les decía, nada es fortuito. Esta pandemia que nosotros estamos viviendo, justamente es una pandemia, aunque ustedes no lo crean, sí es física, pero también es muy emocional. Nos hemos dado cuenta que muchas personas han cambiado sus emociones o sus sentimientos por el hecho de estar solos o por las pérdidas que hemos tenido. Hemos tenido que despedir a muchos amigos, a muchos familiares, y pues bueno, eso justamente nos ha hecho evolucionar en las emociones. El estado también importante que vamos a tener en esta transición es la forma de pensar y que nos habla también acerca de una apertura. La era de Acuario nos va a permitir a nosotros no solamente quedarnos con el aprendizaje que tenemos de nuestros padres, sino también, como les digo, es mover un poquito esta puerta tan cerrada que teníamos de los dogmas, de que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy musulmán y no voy a poder abrir más allá de lo que siempre he tenido. Bueno, pues voy a poder tener esta apertura, este pequeño guiño de igual y a alguien le llama la atención este camino rojo, ¿no? Y poder ver, ay, esta ventanita, fíjate, empiezo a ver, empiezo a investigar y me voy a dar cuenta de que no es ni cosa del diablo, ni cosa de mala, que me van a poder decir a mí de, ay, no, es que porque estás en este camino te vas a ir al infierno, o sea, ni al caso. Justamente es la era de Acuario. Y todos, como les digo, justamente todos estamos en este momento y en este espacio porque así lo decidimos nosotros. Va a ser un despertar en donde la conciencia lógica y espiritual va a estar en un lugar iluminado y abstracto, donde nos va a permitir que la ciencia y la vida espiritual se van a reconocer como uno mismo. Y esto, les digo, va a permitirnos a nosotros tener un futuro mejor, en donde no va a haber diferencias, ¿sí? Acerca de tus conocimientos, sino que todo va a quedar justamente como un igual. Yo lo veo de esta forma, como el aprendizaje, donde, y se los digo también por experiencia, he estado yo en diferentes religiones, en diferentes sectas, y al final, créanme, me he dado cuenta de que todo es lo mismo, nada más que con diferente nombre. Entonces, cuando mucha gente que es muy cerrada y de repente dice, no, es que no hagas esto porque es malo, digo, no, lo que pasa es que es lo mismo, date la oportunidad de conocerlo, platica con las personas, investiga más al respecto por tu cuenta. De hecho, yo los invito a que no se queden solamente con la información que yo les doy. Ustedes investiguen por su propia cuenta, vayan y tengan sus propias experiencias, porque este conocimiento es amplio. ¿Sí? Y es para todos, está al servicio de todos, está al servicio de la humanidad. Dependerá de nosotros si queremos aceptarla o no. La siguiente, por favor. Este camino de la era de Acuario se refleja como un periodo caótico y creo que lo estamos viviendo. Y aquí subyace la búsqueda de las respuestas desde la inteligencia emocional y la razón científica. No es de extrañarse, ¿sí? Que los físicos, ahora con esta teoría de las cuerdas, se van a dar cuenta justamente de muchas cosas que en su momento decía Carl Jung, ¿ok? Acerca de la espiritualidad y que muchas personas solamente lo veían como una especie de ciencia ficción, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la física, y les digo, lo que es la física como ciencia, la ciencia y la espiritualidad justamente es una y que no están peleadas. Justamente lo que se vio en la Edad Media que estaban peleados y que si una persona de ciencia o que simplemente se ponía a cuestionar acerca de alguna forma que tenía la iglesia, no, ya nos quemaban a nosotros, ¿no? Por ser brujos o hechiceros, nos decían, ¿no? Y en la actualidad justamente lo que va a hacer es que vamos a tener estas dos dualidades, lo que habíamos dicho anteriormente, lo del abuelo, lo de la abuela, lo de lo bueno, lo malo, que se conoce es como esta mezcla y lo vamos a reconocer para beneficio de nosotros. Cada uno de nosotros va a comenzar un viaje interior para que pudiera permanecer en lo colectivo. Y ahí es donde nosotros nuevamente volvemos a retomar que todos estamos interconectados. El hecho de que ustedes trabajen con las personas con las que trabajan, les digo, no es un hecho fortuito, es por algo.
¿sí? Probablemente se conocen de vidas anteriores, probablemente tienen una misión con esa persona con la que están trabajando. Sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus abuelos, todos ustedes tienen, todos nosotros estamos interconectados. Algunos le llaman el hilo rojo, algunos otros les llaman, pues, no sé, reencarnaciones, les llaman karmas, les llaman dharmas, pero todos nosotros tenemos una misión con cada una de las personas con las que estamos. Con la llegada de la nueva era de Acuario, se van a dar nuevas formas de despertar espiritual. Y el propósito es ir más allá del nivel de conciencia en el que nosotros estamos. Debemos escuchar nuestra voz interna que nos dice que estamos para aquí, para algo más, para ver de cara nuestros dones y brindarlos a la sociedad. ¿Cuáles son esos dones? Y no les estoy hablando como tipo Harry Potter, en donde vamos a tener algunos poderes y que, sí, te voy a convertir en esto. No, ¿sí? Probablemente el camino en que nosotros estamos aquí, igual y ustedes son hasta unos sanadores y ni se han dado cuenta, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a poder hacer esto? Hay ocasiones en que de repente, no sé si les ha pasado, tienen algún amigo, alguna amiga, y de repente dice el amigo, oye, es que fíjate que tengo un problema, y nosotros nada más estamos escuchando, ¿no? Y estamos escuchando, bla, 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 y al final te dice, oye, ¿qué piensas al respecto? Y nosotros ya damos nuestra respuesta. O hay veces que nada más un abracito, ¿sí? Justamente eso es lo que necesitaba esa persona. Por eso es muy importante lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Sean, probablemente esto van a recordar donde dice, el poder de tu palabra va a poder salvarme. Bueno, justamente, ¿sí? Es ahí donde nosotros podemos ser como estas personas con un poder crístico, es decir, de transmutación. Con el poder de nuestra palabra podemos o ayudar a alguien o podemos afectarlo. Por eso es muy importante la forma en cómo nos dirigimos a las personas, ¿sí? Hay veces que hasta nuestro tono de voz va a ser importante justamente en cómo nos dirigimos a ellos, porque probablemente esta persona lo que necesitaba es que yo le diera un consejo, pero que le hablara bonito, ¿no? Y va a encontrar un consuelo. Y hay muchas ocasiones en que esa persona se sentía mal y yo todavía le estoy diciendo esto y esto y esto y esto y no acabé nada hasta lo afecté. Entonces, por eso les digo, es muy importante de que nosotros nos entendamos de que estamos en este mismo lugar, en este mismo camino, para poder sanar, para poder ayudar a los demás. Debemos de dar y ayudar a los otros, que es un buen propósito para sanarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos este trabajo, el poder escuchar a las personas, el poder darle un consejo, el poder darle un abrazo, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Nosotros vamos a poder ir en este camino descubriendo quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. La siguiente, por favor. Bueno, pues como conclusión, es importante que cuando nosotros nos permitimos redescubrir todo aquello que pareciera ajenos a nosotros, nos vamos a encontrar con una inspiración, una razón para poder regresar al origen de todo, es decir, los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Desde eones, desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ha habido muchas civilizaciones en este planeta y que simplemente han desaparecido. Llámese diluvios, llámese inundaciones, fuego, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero ha habido muchas civilizaciones aquí. Bueno, todo lo que han dicho esas personas ha quedado grabado. Todo lo que nosotros hacemos queda grabado y queda arriba, flotando. Hagan de cuenta como en la nube, ¿sí? Nosotros decimos eso. Está quedando la información flotando. Bueno, pues eso se le llama registros akáshicos. Nosotros lo que hacemos justamente es a veces bajar esa información, ¿sí? Para poder complementarla. Entonces, por eso es que de repente muchas personas luego dicen, ay, es que este lugar como que ya lo conocía, los famosos déjà vus. O luego de repente decimos, esta situación como que yo ya la viví. Bueno, justamente es que es eso, estás bajando información de la nube, que son los registros akáshicos. Entonces, estos registros, todo lo que nosotros hacemos ahorita también va a quedar para la posteridad. Y probablemente civilizaciones que van a venir en un futuro nos van a utilizar nuestra información que nosotros tenemos y que estamos desarrollando ahorita. Yo hablo por mis abuelos, es decir, por mis generaciones ancestrales, para poder llevar la palabra de la comunidad
es decir, a toda la humanidad, y es nuestro trabajo el poder transmitir este conocimiento a las siguientes generaciones. No permitamos que esta información se nos quede a nosotros. El conocimiento es como el agua. El agua debe de fluir, lo mismo que el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos mucho conocimiento? Es como el agua estancada. El agua estancada, el agua por sí sola fluye y da vida. Si nosotros la tenemos estancada, ya sea en una cisterna, en una pileta, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a empezar a hacer verde, ¿ok? Y esa agua va a empezar a, obviamente, a tener un proceso de descomposición. Pasa lo mismo con el conocimiento. Si nosotros tenemos este conocimiento y no lo transmitimos, ¿sí? Nos va a afectar a nosotros. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros aprendamos va a tener que fluir. Debemos encontrar un perfecto equilibrio entre la parte carnal y espiritual. ¿Esto qué significa? Que no por el simple hecho de empezar a tener una vida espiritual y que, ok, me voy a dedicar al camino rojo y me voy a olvidar de mi familia, me voy a olvidar del trabajo, me voy a olvidar de... No, 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 no. Te está diciendo que debes de tener un perfecto balance, como habíamos dicho, entre lo positivo, entre lo negativo, es decir, tener un autoconocimiento. Y en esta parte también debemos de tener el equilibrio entre lo carnal y lo espiritual. No debemos de permitir que la medicina se le quite lo sagrado. Demos su tiempo para las ceremonias y para tomarlo. ¿Esto qué significa? Si ustedes están interesados en poder tener más conocimiento acerca de las ceremonias, como habíamos hablado, de peyote, de cacao, de ayahuasca, bueno, hay que darle la importancia, ¿sí? A cada una de estas medicinas. No lo veamos como un evento de, ay, sí, me voy a tomar una cerveza y eso es todo, no, porque nosotros le estamos quitando la importancia que tiene la medicina y lo estamos haciendo como si fuera un parque de diversiones. Y entonces, si nosotros no lo respetamos, si nosotros no entendemos que esto es medicina, ¿sí? Entonces se van a ver afectados no solamente las personas de mi alrededor, es decir, mi familia, mi pareja o hasta mis hijos, sino también me voy a poder dañar yo porque estoy metiéndome este tipo de medicina y no voy a saber hasta dónde voy a poder llegar. Y obviamente sí me va a afectar a mí. Nadie en esta vida tiene una verdad absoluta. Nadie, y es lo que decíamos. Si alguien, alguna persona, algún líder espiritual se acerca a ustedes y les dice, yo tengo todas las respuestas del mundo, yo soy la verdad, yo soy el conocimiento absoluto, corren, corren inmediatamente de esas personas porque créanme que lo único que van a hacer es manipularlos, ¿ok? Y nosotros estamos aquí para ser libres. Somos buscadores del conocimiento, somos guerreros en este camino rojo y por lo tanto venimos a trabajar, venimos a hacer esto día con día y no va a parar nunca. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edith. Está muy interesante tu exposición. De hecho, Viajes Culturales y Yari Nyuki adquirió su nombre dentro del Camino Rojo, en un, Perfecto. con un maracame en una ceremonia. No encontrábamos el nombre por algún motivo y bueno, así fue que se dio, que encontráramos ese nombre. Digamos que el abuelo Fuego nos lo otorgó por medio del maracame. Perfecto. De hecho, yo también les comparto que yo también tengo mi nombre, del abuelito Fuego. Mi nombre es Nierica. Y cuando me asignaron este nombre, créanme que tuve un cambio a nivel espiritual muy importante porque fue como una misión, ¿no? Que en ese momento yo tenía que llegar. Entonces, yo les decía, de hecho, a mis estudiantes constantemente les hago esta invitación de decirles, cuando la motivación de un nacional o de un extranjero sea el conocer estos rituales, el tener o visitar algún maracame, algún chamán, pues bueno, que realmente sea porque les nace, ¿no? Porque es su parte espiritual y no solamente así por, ay, pues algo así como para tomarme la foto y en el Facebook, ¿no? Y publicarlo, porque créanme que vamos a salir afectados si lo hacemos de esta forma. Pero sí, es genial, qué bueno. Te agradezco mucho la participación. Me gustó mucho la ponencia. Hay muchos temas que se pueden tocar en relación al turismo, pero creo que sin duda alguna este tipo de turismo es algo que la gente busca, como nos comentabas tú. Es algo que te puede llevar a una conexión contigo mismo
y que definitivamente como mexicanos pues podemos y debemos de recuperar. Así es, Samuel. Te agradecemos Muchas mucho gracias. a nombre de todo el equipo de Yarinyuki. Muchas Muchas gracias, gracias, Edith. Samuel, también. Y les agradezco a todos por su presencia y también su paciencia. Pues bueno, aquí estamos por si necesitan algo más. Muchas gracias. Que tengas muy buena noche. Muchas gracias a Gracias. todos.